Ahí va. Bien. Bueno, sé que de ayer a hoy muy probablemente no se pudo hacer nada. Eh, Claramente. y no, la verdad que no pretendo que se hagan cosas. Más cuando tenemos una clase al día siguiente. Eh, pero bueno, lo que estuvimos viendo la vez pasada fue todo lo de funciones, ¿no? Que fue bastante pesado, son muchos conjuntos. Pero bueno, eh, no se pretende que memoricen todo lo que son esos conjuntos, sino que tengan la definición a un costado y puedan identificar qué es cada cosa. ¿Sí? Lo mismo con todo lo otro. Eh, y bueno, todo lo otro particularmente viene bien tener anotado a un costado cosas de geometría o tener al menos el PDF a mano, ¿no? En tu caso vos lo querías imprimir, no pudiste, bueno, tener Ya, el PDF a mano, listo. ya tengo impreso. Ah, ya lo pudiste imprimir. Sí, sí. Bueno, Las tres, bien. las tres materias volverá demasiado pesado escribir todo, ya Y mucho. sí, olvídate. Aparte no es necesario que hagas ese trabajo de escribirlo todo, pero si vos querés hacerlo, podés. Eh, pero de nuevo, quédate con mi recomendación a vos y a todos los otros compañeros de revisitar los ejercicios del trabajo práctico y en el PDF o en la plataforma ir a donde dice actividades de autoevaluación de cada unidad, O sea, que eso está al final de cada unidad, ¿no? al final de cada unidad. Sí. Y de hecho, fíjate que tenés las respuestas a esas actividades al final de todo en el libro. Ok. ¿Sí? Entonces ya vas a tener eh, orientativo algo para, bueno, en caso de haces alguna actividad de autoevaluación, entre comillas, mal, y sabes que la hiciste mal porque en el final viste que era otra la opción correcta, bueno, venís, me lo preguntas. Sí. Justo estoy acá en la página 77, actividad de autoevaluación de funciones. A ver. Espera que abro el PDF. Página Mm, 77 dijiste. sí. Un momentito. 77 acá, sí. Decime. No, que justo vi eso que usted dijo, pero no sé, acá no aparece supuestamente la orientación que usted dice, porque ya pasa ya la unidad 6 de las No, 5. lo que yo digo es que, fíjate, después de hacer la actividad de autoevaluación, bueno, continúa con la otra unidad, pero si vas al final de todo del libro, Ok. al final de todo, ves que en la página 109, Sí, la página 109. Sí. ahí te dice, Ah, mira. ¿ah? Así que bueno, La actividad, página 77, unidad. ahí las tenés todas, pero bueno, de nuevo, si llegás a ver que hay algo que te dicen acá, que por ejemplo, no sé, la unidad 5 como estábamos charlando, de funciones, la actividad 3 te dice verdadero y vos no terminás de ver el por qué, bueno, venís y me lo preguntás Ah, y lo trabajamos juntos. ok. No sé si hoy querés continuar con algo de funciones o si querés que retomemos geometría y lo terminemos. Si usted explicó todo lo de funciones, podemos pasar a geometría, porque creo Sí, que dimos todo, ¿no? sí, déjame chequear, pero si mal no recuerdo, sí. Eh, O si se olvidó algo. Y el uso de fórmulas podríamos mencionarlo, pero el medio que lo estuvimos haciendo. A ver, yo te voy a compartir una actividad que acá es de autoevaluación, Ok. la 4 y vamos a ver qué podrías interpretar de esto. Ahí comparto el pizarrón. Ahí está. Por ejemplo, esta actividad de acá, que te dicen que el peso en kilogramos de un objeto en función de su volumen, en metros cúbicos, viene dado por esa fórmula. Te dicen que el peso es igual a 32, ¿sí? Por 16 elevado a la b corta. Y b corta que era el volumen. ¿Eh?
Y después te dice, indique cuál es el volumen del objeto si el peso es de 32, o 32.768 kilogramos. Sí, fíjate, dije 32.000 porque, bueno, si quisiéramos decir coma, ponemos coma. Como hay un punto, no es 32 por 768, es 32.000. Peso en kilogramos, cúbico. Acá me dice que tengo que la fórmula P es igual a 32 por 16. O sea, el peso Ujú. te dicen que va a ser igual a qué cosa? A 32 por 16 elevado al volumen. ¿Sí? Entonces vos lo que sabés es el peso y te piden a vos averiguar el volumen. Sí, sí, ¿cuál es el volumen para...? Vos sabés que el peso era 32.768, ¿no? Sí. Y te dicen que esto tiene que ser igual a, bueno, esto de acá arriba. Ahí. Y entonces, ¿cómo haces para averiguar? Tenés varias opciones. Tenés la A, la B, la C y la D. ¿Qué se te ocurre que podrías hacer? Puede ser 16 elevado a la 16. Uno. Podría ser. ¿Cómo harías para verificar eso, Gaby? Supuestamente tendría que resolver la potencia y después multiplicar Mmm, por... claro, ¿será 16? Vos lo que estás haciendo ahora es verificar, como hacíamos con ecuaciones, ¿te acordás? Sí, sí. Lo que habría acá escondido en realidad entonces es una ecuación. Vos no sabrías quién es este valor, sería una incógnita, y Ya estarías que, tratando de averiguarlo, ¿no? ya que estamos acá, supuestamente para revelar la incógnita de la potencia 16. eh, eh, también hay una orden de jerarquía que es potencia, raíz, multiplicación, división, ¿no? ¿Qué eran las potencias, Gaby? ¿Qué era 2 elevado a la 4? Multiplicado al mismo Era número. multiplicación, entonces ya Ujú. sabes cuál es la prioridad que tienen. Sí, Es no, la prioridad de la multiplicación. sí, sí, pero mi pregunta era el orden de jerarquía, porque nosotros vimos orden de jerarquía de multiplicación, división, suma, resta, ¿no es cierto? Ujú. Y después se suma la potencia y la raíz que están arriba de la multiplicación y la división, ¿no? Bueno, eso es lo que yo leí. Claro, justamente, porque vos, sí, eso es en parte cierto. El tema es que, a ver, lo dicen para que uno se ordene un poco mejor. Pero en realidad, vos cuando haces 16 elevado a la 16, vos primero podés hacer 16 por 16 por 16 por 16 las 16 veces, ¿no? Eh, pero vos lo que también podés hacer es lo siguiente. Vos podrías, recordemos que habría que verificar esto. No, o sea, nosotros nos preguntábamos si esto era igual a esto de acá. Perdón, si esto era igual a esto de acá. Entonces vos podrías hacer el desarrollo de la potencia. O sea, podrías ampliarlo así y empezar a ponerlos por 16 por 16 16 veces. Lo voy a poner puntos suspensivos acá. ¿Sí? Pero vos fijate que en realidad tenés una cadena de multiplicaciones que también te incluye al 32. Y eso Entonces, entendí. vos podrías hacer estos dos primero. Ok, Lo que te dice a vos con eso de primero la potencia es, bueno, primero ampliame o mostrame qué significa la potencia y después elegí, ¿no? Vos podés primero hacer todos los 16 y al final el 32, pero nosotros vimos por las propiedades de la multiplicación que podés hacer estos dos primero, sí, porque sí, son todas multiplicaciones. sí. Entonces, es muy buena la aclaración que haces y sí. Em, En principio, si nosotros queremos multiplicar 32 con este número, no sabemos ni qué nos va a dar, porque primero tenemos que saber qué significa este número.
Sí, Entonces, ver una potencia ya te invita a primero prestarle atención a la potencia. ¿Sí? sí. Resolver esa incógnita para después multiplicar por 32. Claro, y me parece que esto se nos va a las nubes, ¿no? Sí, no, yo lo hice con Esto, calculadora y esto se fue al esto demonio, ¿sabes? creo que Sí. no. El que sospecho que va a dar entonces será el más chiquito, ¿no? El dos Dos coma coma cinco. cinco. Porque este sí ya se Uh, fue a las nubes. Y entonces, fíjate con ¿cuánto la da? calco, a ver, 32 por 16 elevado a la 2,5. 1024. Este 1024 te da. Sí. Y si lo multiplicas por 32, 32.768. que es exactamente lo que teníamos Exactamente. acá. Entonces, ese es el uso de fórmulas. ¿Sí? Eso era lo más raro que te aparecía en la parte de funciones, que bueno, medio que está también en la parte de ecuaciones, eh, pero el uso de fórmulas lo hacemos así, ¿no? Siempre que nos dan una cosa que depende de la otra, como por acá el ejemplo era el peso está en función del volumen, o depende del volumen, eh, uno lo que hace es, si quiere averiguar el volumen, bueno, usa la fórmula de qué forma, ingresa perdón, si quiere saber el peso, ingresa sabiendo el volumen, ingresa el volumen acá en la fórmula, hace la cuenta que tenga que hacer y obtiene el peso. No tiene el peso, sí. Sería una suerte de convertir esto de nuevo en una ecuación. El tema es que ya sabemos qué cuenta tenemos que hacer. Ok. Si en cambio teníamos el peso y queremos saber el volumen, también sería como una ecuación, pero acá es un poco más raro, ¿no? Sí, sí, Para resolver la ecuación nosotros queríamos despejar cosas, ¿no? sí. Bueno, yo te invito a que me esperes a Matemática B para ver cómo despejaríamos algo así. Porque lo que nosotros hicimos fue resolverlo tanteando con las opciones que teníamos. Sí, Fuimos ingresando 16 o 512 o 128 acá, en donde dice volumen, y ver si nos daba o no. sí, Bueno, tiene que haber una forma directa de hacerlo. sí. Sin necesidad de tener opciones entre las cuales elegir. Si no observa eso, sí, claro. Claro, y la hay, esa forma la hay, pero bueno, para despejar esta potencia, te invito a esperarme a Mate B. Ok. No, no es muy complicado, pero necesitamos introducir otras cosas que las vemos ahí. Pero vino bien el ejercicio este. Sí, 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 definitivamente. Vino bien. Bueno, ahora sí, si te parece, continuamos con geometría. No me acuerdo si va con acento en la I, pero bueno, creo que no, creo. No soy bueno en castellano, vos ya me dirás con la profe de castellano. Geometría, sí, asiento de una. Gracias. Bueno, la intuición estaba en lo correcto y dudé de la intuición. Bien. Entonces, lo último que habíamos chusmeado de geometría era la relación que nosotros teníamos entre los... espera que traigo acá. La clase pasada fue de geometría, fue el 4, el día 4. Dame un momentito. El 4 del 6 fue... mm, esta de acá fue. Sí, acá. Bien, y lo que habíamos chusmeado es... voy a transmitirte lo que estuvimos chusmeando antes de empezar ahí, perdón. Toda la pantalla, así lo puedes ver conmigo. Esto fue lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Eh, estuvimos charlando, se llega a ver, ¿no? Sí, se ve. Estuvimos viendo, bueno, si teníamos dos rectas que se cruzaban, qué relaciones había entre estos ángulos que se nos formaban, de estos colores. Y estuvimos chusmeando que, bueno, si pegábamos la media vuelta, obteníamos 180, ya sea con este par de ángulos, este par o este par. A eso lo llamábamos suplementarios, ¿sí?
Y al mismo tiempo también habíamos dicho, bueno, como el rojo y el azul suman lo mismo que el rojo y el amarillo, entonces significa que el azul y el amarillo tienen que ser lo mismo. ¿Sí? Porque al rojo le estamos incrementando o en azul o en amarillo y nos da lo mismo. Eso necesariamente implica que el azul y el amarillo tienen que ser iguales. Y a eso lo llamábamos ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Que sean iguales en el ángulo. Claro, en el ángulo. Ajá. En la medida del ángulo que tengan. Imagínate que sea 109 grados, bueno, entonces este de acá también va a ser 109 grados. Ok. Y eso tenía que ver con que, bueno, imagínate que yo estoy construyendo la recta roja y pincho acá, ¿no? Y la recta roja, imagínate que originalmente, o esta semirrecta, parto de acá y continúo para allá, a este cachito de la recta roja, yo lo tenía aplastado contra acá, contra la azul. Si yo lo abro hasta donde está puesto acá, me va a quedar con cierto ángulo. Bueno, Sí, pero ¿qué tiene que pasar del otro lado? Yo tendría que abrir ese mismo ángulo para que esta cosa me quede una línea recta. sí, Porque si no no va a ser una línea recta, me va a quedar inclinado, imagínate por acá. Si ujú, yo a este cachito de acá no lo abro este mismo ángulo desde acá abajo, me va a quedar inclinado, ponerle así. sí, O me inclinado más para acá. Tengo que inclinarlo de igual forma para que se me construya la recta. Esa es otra idea más intuitiva sin pasar por lo que deberían sumar. Después estuvimos charlando sobre la página 82, acá la tenemos, donde hablaban sobre suplementario, complementario. Complementario era si sumaban 90, ¿sí? Suplementario si sumaban 180, y de ahí fue que lo mechamos con lo que estábamos charlando. También estaba la definición formal de opuesto por el vértice. Página 82 eso. La 82, la 83, recomiendo chusmearlas, las dos. Tienen todo este palabrerío formal de los ángulos. Y lo que estábamos viendo después era la propiedad esta loca de que yo te había preguntado, me acuerdo si vos la habías visto y me habías dicho que no, o que no la conocías, de que los ángulos interiores de un triángulo suman 180. sí, yo le dije que no conocía eso. Es que uno no tiene por qué conocerlo. Sí, pero bueno, por ahí alguna vez lo habías escuchado, por eso lo pregunté. Pero en principio nos dicen eso. Bueno, está bien, imagínate que lo tomamos como cierto por ahora. ¿Qué significa eso entonces? Bueno, si teníamos un cuadrado, acá hicimos, ¿no? Que lo podemos partir en dos triángulos. Sí, Eso entonces necesariamente dice que la suma de todos los ángulos de acá adentro mide 360 o suman sí, 360. Y yo te lo proponía mirando una baldosa desde arriba. Si vos mirás una baldosa desde arriba, una baldosa cuadrada, vas a ver que en cada corner tenés 90 grados, ¿no? Tenés sí, un cuarto de vuelta. Entonces si sumas 90, 90, 180, más 90 más, 270 creo que es, más 90 más, 360. sí. Nos ¿Sí? suma los ángulos 360, sí. Si sumamos 4 cuartos de vuelta, pegamos la vuelta entera. Entonces, lo curioso es que lo mismo ocurre acá. Cuando nuestra baldosa ya no es una baldosa, se convierte en una especie de paralelogramo, que lo inclinamos hacia un costado. Y de nuevo, por el mismo motivo, porque podemos partir esta baldosa en dos triángulos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo demostramos o cómo nos terminamos de creer que esto es cierto? Bueno, la clase de hoy. Pero para eso necesitábamos chusmear lo que vimos a lo último en esta clase, esto de acá. ¿Qué pasa entre ángulos que se forman al cortar dos rectas que son paralelas con otra más? Esta negra está cortando a dos rectas paralelas. ¿Sí? No es esta la que está en la página 83, que dice ángulo determinado por dos rectas cortado por una transversal. Sí, es eso. ¿Esa? Es eso. Sí, sí. Es eso. Fíjate, la transversal sería la negra y las dos paralelas serían la roja y la azul. Por ahí en el libro vos lo tenés en vertical, Sí, si sí, no, si no mal, te digo. bueno, no.
Tendríamos que girar todo esto o girar el libro. Te propongo girar el libro ya que lo tenés físico. Ujú. Eh, pero bueno, a modo de resumen, lo que estuvimos chusmeando acá era que teníamos estas relaciones de los ángulos, ¿no? Que tenían que necesariamente ser iguales estos dos rojos que se me forman acá con estos dos rojos que se me forman acá. Porque si fuesen distintos, lo que ocurría es que la azul y la roja dejaban de ser paralelas. ¿Sí? Y si no me lo creías, ahora te lo vuelvo a mostrar con GeoGebra. Ahora te muestro con GeoGebra. Tenemos una recta acá. Y ahora tenemos, imagínate, voy a poner un punto acá, otra acá, y voy a hacer que una transversal esté acá. Y ahora voy a añadir un punto a esta recta acá, voy a añadir ese punto ahí. Creo que no necesito más puntos para marcarte lo que te quiero marcar. Voy a poner los ángulos ahora. Y le voy a poner los colores. La de arriba nuestra era la roja, la de abajo era la azul, y la negra era la del medio. Lo que nos interesaba era ver los ángulos estos. Siempre me confundo el orden. Claro, al revés. Voy a comparar esto. Ahí va. Estos dos ángulos queremos comparar. ¿Sí? Por ejemplo, que eran lo que nosotros teníamos de lo que habíamos concluido la vez pasada, que el de acá, el de acá, el de acá y el de acá tenían que ser iguales. Si en verdad estas dos eran paralelas. Bueno, fíjate, ¿qué pasa si yo le cambio la inclinación? Se me van a cruzar. ¿Sí? Si le cambio la inclinación, ves que acá se marca cuánto mide cada ángulo. Si este mide 108 grados respecto de la transversal y este mide algo distinto, ¿qué termina ocurriendo? Que se cruzan. ¿Sí? Yo quería que no se crucen, que sean paralelas. Sí, Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tengo que coincidir ese ángulo, ¿no? Tengo en que ir los así. ángulos. 108,8 ahí. Entonces, ahora si nos fijamos la relación... ¿dónde está? Acá. La relación entre esta y esta. Bueno, acá dice que interseca, pero porque GeoGebra considera muchos decimales en el ángulo. No te muestra todos los decimales que está considerando, a no ser que vos le especifiques a este programa. Pero estamos de acuerdo, creo, nosotros dos, en decir, si yo ingreso el mismo ángulo acá que acá, el mismo exactamente, ahí no se van a cruzar. GeoGebra, bueno, como yo lo ajusté a mano este ángulo, dice, bueno, hay decimales que no te voy a mostrar, eso significa que son distintos los ángulos, porque no lo pude ajustar a la perfección manualmente. Pero bueno, si consideramos que este es el ángulo y este es el ángulo sin ningún decimal más escondido, son el mismo, son 108,8. Eso significa que tenemos el mismo ángulo. Significa que no se van a cruzar. De nuevo, porque si yo hacía que difiera, ¿qué pasa? Eventualmente se me cruza o acá, o si lo hago más para acá, se me va a cruzar del otro lado, ¿no? Sí, ahí no serían paralelas. ¿Y cómo se llamaría así cuando están cruzados? Secantes, Secantes. sí, que se cortan. Pero lo que nos va a interesar a nosotros para demostrar la propiedad del triángulo, de los ángulos interiores, es justamente que sean dos rectas paralelas. ¿Sí? Ah, Bueno, lo que habíamos chusmeado era eso por un lado, de que estos ángulos, este de acá, esos dos son los ángulos interiores que usted esto- señaló. estos, no, interiores no, fíjate que uno Bueno, está adentro y el otro está afuera. no, por eso quería hacer la aclaración, porque tenía que estar adentro, supuestamente el de abajo, para ser interiores. Claro, el alterno interno, el que también es igual, el que vos querés decir es este. Espera que tengo que poner un punto más. El que vos querés decir es este de acá, este de acá.
Porque en la clase esa vimos Claro. Este es el que vos decís. Fíjate que mide lo mismo también. Por opuesto por el vértice, ¿no? sí, Y lo mismo con el de acá arriba. Donde tengo la herramienta acá. Este de acá pero, también va a medir lo mismo. pero para retomar ese concepto de los ángulos interiores, son los dos adentro, ¿no? Los que están comprendidos entre las dos rectas. Ajá, Entonces, este de acá y este de acá son iguales por ser alternos internos. internos, internos, ahí está. ¿Eh? Y lo que va a ocurrir es que, fíjate, si este de acá y este de acá son iguales por ser alternos internos, y al mismo tiempo teníamos más ángulos acá, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, este de acá, sí, que lo voy a pintar de otro color ahora, no te me asustes, y este de acá, si no nos mareamos, voy a pintarlo en verde, así se distingue, y este de acá, también, en verde. Fíjate que los verdes también son iguales. Sí, ¿Y cuánto suman entre estos dos de acá abajo? 180, ¿no? Pegamos la media vuelta. sí, Bueno, entonces lo mismo podemos decir. Este verde de acá con este de acá van a sumar 180, porque miden lo mismo. mira lo mismo, sí. Entonces lo que decimos es, este de acá y este de acá, que son ambos internos, pero están en las rectas, uno en la roja, el otro en el azul, suman 180. Estos tenían un nombre, si mal no recuerdo, el nombre que le dimos era de conjugado, ¿sí? Conjugado, que lo pusimos en el pizarrón la vez pasada, conjugado interno, ¿sí? La suma 180 no significa que sean iguales, ¿verdad? ¿O Eh, me equivoco? la suma Porque, de 180 no significa que sean iguales, sí, exacto. sí, Vos podés tener 100 más 80. Suman sí, porque, 180, no son iguales. bueno, recuerdo en la clase pasada que me estaba corrigiendo cada instante y yo le decía que era un cierto ángulo y en realidad me dijo que no. O sea, claro, no, vos lo que querías añadir era información a cuánto medían los ángulos. Sí, Vos al ver este dibujo, antes por ahí pensabas que este de acá era 90 grados. sí, Bueno, pero claramente ahí vemos que es 108. sí, Tu duda de si era 90 grados surgía de pensar que vos estarías mirando una baldosa o el borde de una baldosa desde una perspectiva. Si vos mirás una baldosa desde lejos, no sé si en el suelo en tu casa ahora tenés alguna, pero si las mirás de lejos, te va a parecer que hay un ángulo más grande de 90 en un corner, de lo que vos estás viendo. Pero si vos la mirás desde arriba a la baldosa, vas a ver que es un ángulo recto, ¿sí? Ángulo recto significa 90 grados. sí, sí, Bueno, justamente lo que vemos acá es como ver desde arriba las baldosas. En este plano infinito estamos mirando desde arriba todo, ¿sí? No es que estamos en una perspectiva. La geometría perspectiva es una rama de la geometría, no nos vamos a meter con eso, pero sabe que existe, es real, y vos lo ves todo el tiempo, porque nosotros vemos en perspectiva. sí, sí. Entonces, bueno, por eso es que es difícil pensar ahora, bueno, miremos desde arriba todo, esto es un plano infinito, pero bueno, fíjate ahora que lo que dedujimos también entonces es esta relación, que este de acá y este de acá tienen que sumar 180. Y que, por ejemplo, este de acá con el que esté acá arriba también van a tener que sumar 180, Sí. ¿no? Porque justamente va a ser igual al verde, ¿no? El que está 71, acá, 71, 71,2, claro. sí. Y 71,2 y el 108,8 de acá abajo también nos da 180. Bueno, eso se llamaban conjugado externo, ¿eh? El Conjugado interno, estos dos. conjugado externo, el otro. Y conjugado externo, este de acá con el de acá arriba que no marqué, ahora lo marco. Con ese de ahí, que lo pongo en verde ya que es verde. Y el otro cuarto también conjugado interno, el de adentro. Este de acá y este de No, acá el de lado. y este Es, de acá con este de acá también. ¿Por qué? Porque suman 180. ¿Sí? también sería un conjugado interno en la definición. Claro. Ok, Suman 180 y tienen esta ubicación entre las rectas y la transversal. Se llaman entonces conjugado interno. ¿Eh? sí. Y bueno, lo mismo con este de acá y el de acá afuera que no marqué.
Sí, sí, me queda claro ese concepto. Bien. Y ahora marco este último con verde. Ahí va. Bien. Y ya que estamos, nos llevamos este dibujo lindo para el pizarrón. ¿Se te parece? Sí, queda mejor con este es web, GeoGebra. ¿no? ¿Cómo? Este programa es web. Sí, es gratuito, cualquiera lo puede usar. Sí, sí. Se llama GeoGebra. Lo único que tenés que hacer para entrar acá, a la sección donde estoy yo, es elegir la calculadora geométrica. También podés elegir la gráfica si querés, pero eso nos va a ser más útil en Matemática B. Eh, yo te invito, si querés chusmear cosas de geometría, a venir acá. Ok. ¿Eh? Bien, igualmente cuando abrís esto, este programa, lo que te figura es lo siguiente. Se ve, ¿no? Sí. Sí, sí. Vos vas a entrar y vas a ver esto. Cuando es la primera vez que lo abrís, lo que tenés que hacer es poner donde dice iniciar calculadora. ¿Eh? Sí. Eso solo. Entonces ahí te abre esto y vos tenés que elegir la que querés. Bueno, después tenés las herramientas acá a un costado, tenés una sección de álgebra que te invito a que chusmees qué significa. No, no vas a... En la sección de geometría te alcanza con solo la de herramientas. En Sí. matemática B vamos a usar bastante más la que dice álgebra. ¿Sí? No, paso a paso. Primero Paso a vamos con paso, esto. paso a paso. Pero podés venir acá para chusmear a ver qué pasa. Hay un montón de propiedades muy interesantes que podés verificar acá. Pero hay que siempre recordar esto que yo te decía, que GeoGebra eh, hace aproximaciones también. Todo lo que nosotros vemos representado acá en GeoGebra son aproximaciones, ¿sí? Ok. Por eso es que, por ejemplo, nos indicaba, a pesar de que teníamos el mismo ángulo entre esas dos rectas, nos decía que se intersecaban, que se cruzaban. Sí. Eso es porque considera los decimales que no te muestra. Bueno, por eso a veces suele inducir a alguna que otra duda usar GeoGebra. Por eso es o bueno, incluso acá en GeoGebra podemos construir figuras que son imposibles de construir en la vida real. O que deberían ser imposibles de construir eh, en el marco abstracto, si querés, o eh, que deberían ser imposibles de construir. Y tienen que ver con triángulos que tengan cierta longitud en los lados. ¿Sí? Nosotros podemos construir acá un triángulo que tenga determinadas medidas en los lados que debería ser imposible de construir. ¿Pero por qué es posible acá en GeoGebra? Bueno, porque es una aproximación. ¿Sí? Solo por eso. Pero está bueno reconocer que GeoGebra no es perfecto. Es un programa hecho por humanos, entonces, bueno, va a tener limitaciones. Bien, ahora sí voy a volver acá, al pizarrón. Y esto era lo que teníamos, ¿no? Bueno, ¿de qué nos va a servir esto? O las relaciones que vimos acá, para poder terminar de determinar qué ocurre entre los ángulos interiores de un triángulo, vos dirás. Y lo que te propongo, Gaby, es lo siguiente. Fíjate, vamos a construir rectas auxiliares que estén pegadas en algún lado al triángulo. Va a ser corta la demostración de por qué son eh, iguales a 180, la suma de estos ángulos, pero va a usar esto que ya estuvimos chusmeando, solo que ahora vamos a aplicarlo al triángulo. ¿Eh? Y lo que yo te digo es, imagínate que yo ahora, ¿ves este lado de acá de abajo del triángulo? Sí, veo. Bueno, ¿qué pasa si yo lo continúo? Tendría una recta, ¿no? Sí. Bueno, tendría una recta. Si yo lo continúo eternamente, tendría una recta. Y ahora lo que quiero hacer es, en este punto de acá arriba, del triángulo, yo voy a construir una recta que pase por ahí, ¿sí? Y que sea paralela a esta azul de acá. Así nos queda algo similar a lo que teníamos. Sí. Entonces tendría una recta que hace así. Bueno, y consulta, Gaby. Acá tenemos
con este lado de acá, por ejemplo, una transversal, ¿no? Sí, ¿Y qué nos dice? Tenemos alternos internos acá, ¿no? Olvídate ahora de este cachito azul, un momento. Olvídate un momento de ese cachito azul. Pero nosotros, ¿cuántos ángulos teníamos en el triángulo originalmente? Bueno, tenemos, lo voy a marcar con color. Tenemos el ángulo azul de acá, tenemos el ángulo negro de acá y tenemos el ángulo, vamos a decir el verde acá. ¿Sí? Bueno, este ángulo negro, ¿a cuál va a ser igual por alterno interno? el opuesto que está arriba. A este que está acá. Sí, Entonces lo marco, ¿te parece? Bueno, y pregunta, Gaby, si yo ahora tomaba, en vez de esta transversal, tomaba esta transversal, por alterno interno, este verde, ¿a cuál va a ser igual? el opuesto de arriba. A este de acá. Y pregunta, Gaby, ¿cuánto suma este negro con este azul con este verde? Pegué la vuelta completa acá, No, media vuelta. pegué media vuelta, entonces ¿cuánto es media vuelta? 180. Exacto. Esa es la demostración, porque fíjate, ¿quién era el negro, el azul y el verde? Eran los de adentro del triángulo. Sí, sí. Entonces, aplicando directamente las relaciones que aprendimos acá, pudimos entonces deducir que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, sea cual sea el triángulo, me va a dar 180. ¿Sí? Porque la construcción esta la podemos hacer siempre. Sí. Extiendo un lado de abajo y hago que pase una paralela por el vértice opuesto a ese lado. Listo. Ahora considero los otros dos lados como transversales y me fijo alterno interno y ya está. No Sí. importa qué tan achatado esté este triángulo, siempre voy a poder hacer esto. Terminemos de escribir eso entonces. Esto me da 180. Viste, por ahí uno pensaba que iba a ser más turbio, más raro, pero partía de acá. ¿Sí? De ver qué pasa en las relaciones de estos ángulos. ¿Me repite la pregunta que hizo al comienzo que no te había escuchado? ¿Cuál era la suma de los ángulos interiores de un triángulo? Ok. O sea, ¿por qué nos daba 180? Yo te lo había presentado como que es una propiedad. Bueno, pero ¿de dónde sale? ¿Por qué es válido? Viene de chusmear esto que estuvimos mirando, ¿sí? Y aplicarlo de manera astuta a un triángulo. ¿Sí? No le vamos a pedir una demostración a ustedes de este estilo. Pero está bueno que sepas de dónde sale. O sea, ¿por qué? ¿Por Sí, qué porque suman 180? Bueno, está bueno porque no lo había visto y si por intuición hacía solo la suma de los dos ángulos internos, yo iba por lógica, iba a aplicar 90 grados. no, 90 decías. Sí, Claro, es medio raro 90. sí, Fíjate, nos da el doble. sí. Sí, sí. Es raro lo que pasa. Pasan cosas raras. En geometría no, a veces pasan cosas muy, muy raras. Pero bueno, em, por ahí el que sí era más viable era el del cuadrado, ¿no? Ver los ángulos interiores de un cuadrado, cuánto te da. Y eso, ya sabes que en cada esquina tenés un cuarto de vuelta. Bueno, entonces si sumo todos los cuartos de vuelta, llego a tener la vuelta entera. El del Sería, cuadrado, más o menos te la creo. no, no sé si me llegó a entender que la suma supuestamente de lo que sin hacer este ejercicio yo iba a hacer 90 grados, porque estaba viendo solo los dos ángulos interiores, el de arriba y el de abajo. Y a Ah, 45 grados cada uno. bueno, pero fíjate que lo que yo te decía, puede ser un triángulo re deforme. Podría ser una cosa así, sí y así. Y acá ni a palos tenés 45 y acá tampoco. Ujú. O, bueno, más achatado incluso, si querés. Podría ser algo así. Y este de acá que sea casi recto. O incluso podría ser un ángulo de 90 ahí. ¿Qué Sí, pasa si ya tenés un ángulo de 90 acá? Tu teoría medio que se nos cae a pedazos. se queda pedazo. Pero lo que sí va a tener que pasar es que entre este de acá y este de acá van a tener que sumar 90 para que con este de acá de 90 sumen 180. 180 grados. ¿Sí?
Cosas de ese estilo sí pueden aparecer en el examen, que te dan datos de dos ángulos, de cuánto sería que tiene que medir el que falta. Bueno, sabes que suman 180. 180 gramos, sí. Eh, pero bueno, va a haber mucho palabrerío en geometría, nada más que eso. Algo que también aparece en geometría es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? No sé si alguna vez escuchaste hablar de Pitágoras. Lo escuché, pero No hasta sabes ahí ni no, qué no, significa. no sé de qué se trata. Bueno, teorema, no teoría. Teorema de Pitágoras. Pitágoras era un... No se sabe en realidad si era una escuela que se llamaba la escuela pitagórica o si era una persona. Estamos hablando de la antigua Grecia, si mal no recuerdo. Y nada, hay un montón de avances en geometría que fueron hechos con estas personas en la antigüedad, en Grecia, y tenían o estaban bajo el nombre de Pitágoras, ¿no? No se sabe, por eso te decía, si era una escuela de algún tipo o un lugar donde la gente se reunía y hacía este tipo de cosas, o si era una persona. Eso es lo que no se sabe con exactitud, si mal no recuerdo. Pero bueno, se le suele decir si existió, era un tipo, una persona que vivió y se dedicaba a esto, ¿no? A pensar relaciones geométricas. A filosofar también, si mal no recuerdo, no es que hacía solo esto. Las personas en la antigua Grecia hacían de todo, política, matemática, filosofía. Eran pensadores, ¿no? Grandes pensadores. Pero ahora los conocimientos en la actualidad están como mucho más especializados, ¿no? Uno no suele ver una persona que haga tantas cosas al mismo tiempo. No es tan común. Pero hay, ¿no? El tema es que en la antigüedad al parecer era bastante más común eso. Pero bueno, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Bueno, parte de la necesidad, o parte con la condición de tener un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Nos dice que, bueno, si nosotros tenemos un ángulo que mida 90 grados en algún corner, en algún vértice, lo que ocurre es una relación entre los lados, entre la medida de los lados. ¿Sí? Entonces, vamos a darle nombre, si querés. A, bueno, le voy a poner A, B y C. ¿Sí? El lado A, el lado B y el lado C. Y lo que nos dice el teorema es que si elevamos al cuadrado A y le sumamos el cuadrado de B, obtenemos el cuadrado de C. Esto es turbísimo, o returbio, porque uno dice cómo corno es que da. ¿Cómo? Curioso, ¿no? A primera vista, ¿por qué es válido esto? Bueno, es válido. ¿Eh? De hecho, este teorema, cuando los griegos dijeron, bueno, señor Pitágoras, ¿qué pasa si yo hago que el lado A y el lado B midan lo mismo? ¿Y qué pasa si hago que midan una unidad? O sea, ¿qué tendría yo? Un triángulo, tendría este mismo triángulo. Los griegos dijeron, bueno, descubrimos esta relación, descubrieron esto, y después se preguntaron, ¿y qué pasa si yo acá pongo un uno y acá pongo un uno? ¿Qué me diría la relación? Bueno, la relación me dice que uno elevado al cuadrado más uno elevado al cuadrado me tiene que dar otro número elevado al cuadrado. Bueno, pero uno elevado a la 2 es uno por uno, ¿no? Sí, Y uno elevado a la 2 también es uno por uno. Entonces este de acá es uno, este de acá es uno más uno me da 2. ese igual sería 2 elevado al cuadrado, sería... 2 elevado al cuadrado no, porque fíjate, este de acá es uno por uno. Sí, sí. Y este de acá es uno por uno. Uno por uno me da uno. Ah, no, no, interpreté mal, sería ser resultado entonces. Claro, este es el resultado de la suma. Sí, ¿Sí? sí. No podemos decir 2 y que le quede la potencia. No podemos sumar las bases sin antes resolver la potencia. Sería c elevado al cuadrado es igual a 2. Claro. Y los griegos entonces llegaron acá y se preguntaron, ¿qué número conocemos nosotros
que si lo elevamos al cuadrado nos da 2. ¿Se te ocurre? C elevado al cuadrado, dijo. Claro. ¿Y qué tal, Adelaida? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vuelve la Estaba, compañera. ¿Qué tal? estaba con problema en el Sí, computador, no podía entrar. no importa, vi tu comentario en uno de los videos. Sí, Ya sí. Gaby se preguntaba, pobre, si lo habían abandonado. No, yo estoy viendo los videos todos. Sí, Anoche a la sí. madrugada estaba viendo el último. Yo sé que los estaban viendo, por eso le comentaba también a Gaby que no se sienta tan solo que hay gente que nos acompaña desde YouTube. Así que, bueno, no será en vivo, pero nos acompaña. Y sí, sí, no se puede a veces. Justo estábamos chusmeando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Llegaste, bueno, un poco adelantada a la clase, te invito a que después chusmees lo que estuvimos charlando antes de esto, pero básicamente lo que vimos fue un pequeño ejemplo al principio sobre funciones, para terminar de cerrar funciones. También vimos por qué era que la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos da 180. Eso va a ser curioso cuando lo termines de ver en el video. Y ahora lo que estábamos chusmeando era el teorema de Pitágoras, ¿sí? Estaba hablando de que no se sabe si era una persona o una escuela, en principio. Pero bueno, llegaron a esta conclusión, de que si tenemos un triángulo que cumple estas condiciones, que tenga un ángulo de 90 grados adentro, bueno, le asignamos una letra a cada lado, a la medida de cada lado, ¿sí? Y lo que encontraron fue esta relación de acá, que elevar al cuadrado este y sumarlo con elevar al cuadrado este te tiene que dar el cuadrado de este de acá. Lo que Ujú. decía ahora era que si ellos decidían asignarle un valor, por ejemplo, a este lado y a este lado, también que no es representativo acá el uno con este uno, tendrían que medir lo mismo. O sea, tendría que achicarlo un poquito más. Ah, tendría que ser más o menos así, ¿no? Para que tenga algo de sentido. ¿Sí? Ahora sí te creo que ambos miden uno, más o menos. Entonces, si tenemos eso de ahí, lo que nos queda es esta relación. ¿Sí? ¿Y qué nos dice esa relación? Bueno, que tendríamos que buscar un número que si lo elevamos al cuadrado nos da 2. Uno elevado al cuadrado es uno por uno, ¿sí? Que esto es uno. Y uno elevado al cuadrado también es uno por uno, nos da uno. Uno más uno nos da 2. Entonces, la pregunta era si ustedes conocen algún número de los que nosotros vimos, que si lo elevamos al cuadrado nos da 2. Y si quieren les adelanto, va a ser difícil que se les ocurra. Porque de todos los números que nosotros vimos, enteros, naturales, incluso racionales, no van a encontrar ninguno que cumpla eso. Entonces los griegos estaban como locos, no sabían qué hacer. Porque los griegos conocían solo hasta los números racionales. Ellos no conocían un número que no pueda ser expresado como una fracción, como por ejemplo un número n sobre un número m, con n y m siendo enteros. Ellos no conocían números que no se puedan escribir así. Bueno, resulta ser que la respuesta a esta ecuación, si quieren, es que raíz de 2 es el número que ellos buscaban. Este número no lo vamos a tratar nosotros en Adulto 2000, pero sepan que existe. Es un número que no se puede expresar de esta forma, ¿sí? Hay una demostración de por qué. No nos va a interesar estudiar eso a nosotros, pero sepan que existen números que forman parte de la recta real, ¿sí? Raíz de 2 está ubicado en la recta, ¿sí? Si acá tenemos el cero, acá tenemos el uno y acá tenemos el 2, bueno, está cerca del uno y medio. Acá está ubicado el raíz de 2, ¿sí? ¿Y qué cumple este número? Bueno, que si ustedes lo elevan al cuadrado, obtienen 2. Curioso. Pero sepan que estos números están ubicados en la recta. Y no es que es uno solo, o dos, o tres, son infinitos. O sea, los griegos pensaban que tenían la recta completa expresando números así, pero en realidad les faltaban infinitos números. ¿Sí? Y se dieron cuenta de que algo les faltaba cuando plantearon esto de acá.
El tema es que no sabían qué hacer. ¿Sí? Bueno, todo eso llevó un montón de tiempo a averiguarlo. Los griegos no llegaron ahí, eh, pero al menos sabían que tenían un problema. ¿Sí? Y ese problema después se terminó resolviendo. Y aparecieron infinitos números que ellos no estaban considerando en su recta. Bueno, eso más a modo de curiosidad. Lo que me gustaría, si quieren, es mostrarles una posible demostración del teorema de Pitágoras. O si Bueno, quieren, partimos de un ejemplo de cómo lo usarían y después, si les interesa, vemos la demostración. ok. ¿Sí? La demostración tampoco es tan larga y nos invita a hablar de cosas que todavía no charlamos. Pero chusmeemos un ejemplo primero. Voy a ir a Matea, voy a ir al TP2. Quiero ocupar la computadora. Ahora les muestro. Acá. Esta era la pregunta 14 del TP2 y nos invita a usar el teorema de Pitágoras, básicamente. Incluso acá ya tenemos cuál era la correcta, lo saqué del trabajo práctico de un compañero. Y fíjense lo que nos pide. Tenemos en un rectángulo, ¿sí? Sus diagonales miden 5 centímetros cada una y su altura vale 3 centímetros. ¿Cuánto mide la base del rectángulo? Bueno, ¿qué es un rectángulo? ¿Es un triángulo? No, ¿no? Es un rectángulo. Un Ujú. rectángulo es una figura geométrica de este estilo. Es como un cuadrado, pero que no tiene todos los lados iguales. ¿Sí? Lo que sí nos dice es que acá hay 90 grados. Y nos dice que sus diagonales miden 5 centímetros cada una. La diagonal sería esta de acá. Y también la otra, ¿sí? Pero voy a marcar solo una. Nos quedamos con una, ¿sí? Y la altura vale 3 centímetros. Bueno, ustedes pueden elegir la que quieran. Yo como hice esta más pequeña, voy a decir que acá tengo 3 centímetros. Para hablar de la altura uno lo puede mirar como quiera al rectángulo, ¿sí? Puede ser esta o puede ser esta la altura, como quieran. Lo que importa es que nos decidamos en uno. Y que la diagonal sea la diagonal, ¿no? Que esté comprendida entre todos los lados. O que esté acá adentro, ¿no? Entre comillas. Bueno, y lo que nos piden averiguar es cuánto mide el otro lado que no conocemos, ¿sí? ¿Cuánto mide este lado de acá? Digámosle A, ¿sí? O sea, sabemos que tenemos 3 centímetros acá. Sabemos que acá vamos a tener una medida que no conocemos. Y sabemos que la diagonal mide 5 centímetros, ¿no? Esas serían las medidas. Bueno, se nos forma un triángulo acá, ¿no? No sé si lo llegan a ver. Sí. Este de acá. Y es un triángulo que tiene lo que necesitamos para usar Pitágoras, ¿no? Tiene un ángulo de 90 grados. Si hablamos de un rectángulo, ¿sí? Rectángulo, la parte recta, habla de que hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que si yo agarro este de acá y este de acá y los elevo al cuadrado, hagamos eso. Esto nos tiene que dar este de acá, el de la diagonal, al cuadrado. Bueno, ¿qué significa todo este palabrerío? Primero, deshagámonos de los cuadrados, ¿les parece? Si quieren. Interpretemos qué significaban los cuadrados. Tener una cosa elevado al cuadrado era multiplicarlo por sí mismo, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, escribo eso. Yo lo voy a escribir así tal cual, así no nos queda duda. A este que no sabemos quién es, bueno, lo dejamos ahí. Por ahora, lo dejamos ahí. No va a cambiar mucho poner A por A, pero si quieren podemos poner A por A. Entonces tengo esto de acá. Bueno,
3 por 3, ¿cuánto nos da? 9. 9, ¿no? Primero tenemos que resolver la multiplicación antes que la suma, ¿no? Ujú. Y centímetro por centímetro, les introduzco, les adelanto, esto se nos convierte en centímetro cuadrado, ¿sí? Aparece dos veces el centímetro, ¿sí? Esta es una unidad de área, ¿sí? Área de una superficie. Y lo que nos dicen es que si nosotros a 9 centímetros cuadrados le sumamos esta cosa, obtenemos 5 por 5, que es 25 centímetros cuadrados. Bueno, pero hay alguien que no conocemos, que sumado con 9 nos da 25. ¿Quién tiene que ser ese alguien? Imagínense que acá hay una nebulosa. Una nebulosa, algo que no conocemos, si le sumo 9 llego a 25. ¿Quién tiene que ser esto? Y como resultado da 16. 16, ¿no? Sí. Claro, puedo agarrar este 9 que está positivo si quieren y lo paso restando al otro lado. Tiene que ser la diferencia, ¿no? Entonces, A por A tiene que ser 16, ¿no? Que sería 4 elevado al cuadrado. Es. Mmm. ¿4 qué? Centímetros, ¿no? No, Y centímetros, porque si nosotros ponemos centímetro por centímetro, esto lo ingresamos acá y acá, nos queda 4 por 4, 16. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Está perfecto. Ujú. Lo que les vamos a pedir en el examen, por ahí es la aplicación, literalmente algo así, de Pitágoras. ¿Sí? esto también se puede aplicar a un cuadrado o ya la base. Sí, podría ser Sí. también con un cuadrado. ¿Sí? A un cuadrado, a un rectángulo, a cualquier figura que cumpla esto, que podés armar un triángulo con un ángulo de 90, lo podés aplicar. El Lo... profesor, me retiro y me vuelvo a conectar. Dale, sí, no hay ¿No? problema. Ahora lo guardamos un momentito a Gaby, pero Adelaida, en principio me gustaría preguntarte si más o menos se siguió lo que hicimos acá. Si se pudo seguir. Justo creo que muteaste el micrófono en vez de desmutearlo. Así, sin querer. Yo voy despacio, digo. Pero Em, ¿se pudo seguir lo que sí, hicimos? sí, 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 sí. Solo que yo tengo que volver a repetir, volver a volver de nuevo, asimilarlo. Está Em, perfecto. No, no se pretende que a la primera se entienda todo, para nada. Pero entonces esto sí, podría salir en el examen. sí, algo de este estilo, sí, donde ustedes tengan que aplicar el teorema de Pitágoras para hallar cuánto mide alguno de los lados. ¿Sí? Y claro, tendríamos que resolver todo este problemita, o sea, descifrarlo para poder llegar al resultado. Claro, Ay, de hecho, a ustedes les podrían aparecer, como siempre les dije, ahí volvió a meterse Gaby, les pueden mm, aparecer opciones múltiples y ustedes tengan que decidir cuál de esas opciones es la correcta. ¿Sí? Fíjense que en este ejercicio nos daban opciones. sí, Entonces, ¿qué podíamos hacer? En vez de resolver esto así, podíamos irnos fijando, ¿no? Partiendo de acá, de conocer la relación de Pitágoras, podemos ir ingresando uno por uno. Podemos venir acá e ingreso el 25 como un posible resultado. Y me fijo si se da la igualdad. ujú, Si se da la igualdad luego de hacer los cuadrados y sumarlos y compararlo con el 5 al cuadrado, si me da lo mismo, significa que este era el correcto. Bueno, si ponemos 25 acá, nos da 125 centímetros cuadrados y a ujú. eso le tengo que sumar 9 centímetros cuadrados, ¿no? Bueno, esto es igual a 25 centímetros cuadrados. No, Ni loco, ¿no? Acá ya no, me repasé. 164. Ujú. Entonces, lo pueden resolver usando las opciones que les damos. No, no hace falta que hagan todo este desarrollo para encontrar cuál era el resultado, como con todos los ejercicios que venimos haciendo. Recuerden que van a tener opciones entre las cuales elegir. No es necesario que siempre resuelvan todo a mano, pero está bueno que lo sepan hacer. Sí, Claro, mi idea es mostrarles varios caminos, ustedes agarren la que más les convenga, o convenza, o les guste. Considerando que el tiempo es limitado, ¿qué pasaba?
¿Qué pasaba si yo iba uno por uno, pero justo la opción correcta era la última? Y iba a terminar gastando el mismo tiempo resolviéndolo directamente que ir probando uno por uno. Quizás, quizás no. Depende, ¿no? Pero todo depende de eso casi, de dónde estaba la opción correcta. Si yo usaba una por una para ir descartando y justo era la última la correcta, voy a tardar bastante. Claro, Pero bueno, uno si quieren a ojo, entre muchas comillas, podría sospechar de que si uno mide 5 y el otro mide 3, bueno, no podrá ser que el lado que me falta sea 25. No podrá ser que sea 16. Tendrá que ser un número un poco más pequeño, ¿no? Pensando en cómo sería la figura de acá, ¿no? Si esto mide 3 centímetros y esto mide 5, lo de acá tendrá que medir 25. Medio raro. claro. Lo de acá tendrá que medir 16. Medio raro, ¿no? O sea, pueden aferrarse a una representación visual, pero tiene que ser más o menos con sentido, ¿no? La representación que ustedes elijan. Bueno, no sé si quieren que chusmeemos de qué se trata en la demostración del teorema de Pitágoras o si quieren que lo deje para la clase que viene y les introduzca así lo que queremos decir con área de superficie, que de hecho creo que conviene que hagamos eso primero. La demostración del teorema de Pitágoras, si quieren, la vemos en la clase que viene, la dejo optativa. Lo que me gustaría mostrarles hoy también, antes de terminar la clase, es áreas de superficies, que medio que ya lo introduje hablando de centímetro cuadrado. Eso necesitamos charlarlo. Áreas de superficies. Las áreas de superficie son medidas que ustedes probablemente escucharon cuando, por ejemplo, se acercan a una inmobiliaria y les quieren vender un departamento. ¿Qué es lo que ustedes miran cuando les hablan para saber más o menos cuán caro va a ser, más allá de los ambientes? Claro, la superficie, el tamaño, sí. El área de la superficie, Ujú, lo que serían los metros cuadrados, ujú, metros, sí. ¿no? Bueno, metro cuadrado, cuando uno va a una inmobiliaria y ve metro, ahí volvió a unirse hoy, cuando uno ve en una inmobiliaria que dice metro cuadrado, eso es una unidad de área de una superficie. ¿Qué superficie? Bueno, todo el departamento. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les dicen un departamento, de 100 metros cuadrados, ¿qué, qué dimensiones podría tener? ¿Cómo podría ser? Bueno, podría tener muchas, pero la más fácil que a mí se me ocurre es pensar en un cuadrado que sea de 10 por 10. Tenga 10 metros acá abajo y 10 metros acá arriba. ¿Cómo calculamos el área de un cuadrado? Hacemos lado por lado. ¿Sí? Esto tómenlo como una definición si quieren. Para calcular el área de un cuadrado, hacemos eso, multiplicamos un lado por el otro. ¿Sí? En este caso, si hago 10 por 10, ¿cuánto obtengo? ¿Cuánto es 10 por 10? 20 metros. 100. ¿20? 10 por... No, no Ah, estoy, sí, sí, no estoy sumando, estoy multiplicando. sí, sí, sí. 10 veces 10 es sumar 10 veces 10, ¿no? 100, 10, 20, 30, 40. 100, 100. Claro, 100. Y o casualidad, metro por metro nos da metro cuadrado. Aparece dos veces el metro. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos eh, un lado por el otro, ¿sí? O metro por metro. Estamos hablando en metro cuadrado. ¿Podría tener otra forma? Sí, pero esta es la más sencilla que se me ocurre, ¿sí? Y nos viene bien para introducir el área
de un cuadrado. Entonces lo vamos a escribir. El cuadrado, recuerden, es una figura geométrica que tiene un ángulo de 90 grados, o bueno, todos los córneres van a ser de 90 grados, y tiene los cuatro lados iguales, ¿sí? Decimos que es lado por lado, ¿sí? Y después vamos a tener otras figuras, como por ejemplo el rectángulo, que ahora no va a ser lado por lado, va a ser lo que llamamos una base por la altura, ¿no? Si tenemos un rectángulo, recuerden que el rectángulo nos invitaba a pensar en una figura así, que tiene también 90 grados en algún corner, en realidad, bueno, en todos. Eh, a este le llamamos base por altura. Y la base puede ser la que ustedes quieran, la altura la que ustedes quieran. Lo pueden inclinar de esta forma o lo pueden poner vertical, parado si quieren al rectángulo. Y llaman o base o altura a cualquiera de los dos. Lo que importa es que se nos van a tener que multiplicar los dos, ¿sí? Entre sí. No importa cuál llamemos cuál, si multiplicamos uno por el otro obtenemos el área. Entonces imagínense que yo a esto le digo altura y a esto base, ¿sí? Eso es lo que llamamos el área de un rectángulo. Bueno, después hay otra figura más, el área de triángulo, el famoso triángulo que estuvimos analizando tan en profundidad. Y se les podría ocurrir cuál será el área de un triángulo. Mira, por ejemplo de este triángulo. ¿Se les ocurre cuánto tendría que medir? ¿Qué nos representaba el área? El área nos representaba, si quieren, todo esto, ¿no? Nos representaba todo esto. ¿Y si yo ahora tengo esto? ¿Habrá alguna relación con el área de un rectángulo? ¿Qué pasa si yo trazo una línea acá? ¿90, profe? No, bueno, 90 era el ángulo que también tenemos acá, ¿no? Sí. No, ujú. Pero fíjense que el área la definíamos como la altura por la base. Y yo lo que digo es, tengo un Ah, rectángulo que tiene esta área. Bueno, acá parece que tenemos una altura y una base también, pero nos falta algo acá, ¿no? Nos falta el otro cachito de acá, del rectángulo. mi casa. Si yo les digo que tengo una caja o una caja de zapatos que tiene esta pinta y la corto por acá, ¿qué tengo acá, de este lado? Era un triángulo. Un triángulo, que encima también es la mitad, ¿no? De la caja. Fíjense que acá estaría la otra mitad, ¿no? En términos de área, ¿podríamos decir que acá tendríamos la mitad? Sí, Aparentemente sí. aparentemente sí. Tendríamos la mitad del área de un rectángulo, ¿sí? Entonces es exactamente la misma fórmula, pero hay que dividirlo por 2, ¿sí? Ustedes pueden llamar de nuevo a quien quieran altura y a quien quieran base. Lo que importa es que multipliquen uno con el otro, ¿sí? Y esto les permite a ustedes estas tres fórmulas, la del cuadrado, la del rectángulo y la del triángulo, a calcular áreas de casi cualquier tipo de figura geométrica, casi. Ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una flecha? ¿Qué pasa si yo tengo una flecha
así. Imagínense que yo, bueno, vamos a hacer algo más realista. Vamos a hablar de que yo tengo que vender una propiedad, ¿no? Y soy el de la inmobiliaria, ¿no? O el tasador, el que viene, el agrimensor se llama, creo, el que viene a hacer las mediciones y a decir cuánto vale la propiedad. Inmenso. Claro, agrimensor creo que era. Sí, 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 sí. Y yo lo que tengo que hacer es entonces averiguar cuántos metros cuadrados tiene el lugar, básicamente. Claro, medirlo, sí. Bueno, imagínense que el terreno tiene estas dimensiones o tiene esta forma. Es algo así, así, y después acá estaba una esquina y hace así. Es bastante común esto, Ujú. ¿no? Bueno, ¿cómo calcularían el área de esta superficie? ¿Qué harían? Si yo les dijera, por ejemplo, eh, o ¿dónde irían ustedes a tomar medidas? ¿Cómo harían? Y poder medir los dos lados, poder medir la base de la parte de abajo y la altura del lado izquierdo. Bueno, si haces eso, si medís acá y medís acá, y haces uno por el otro, te daría un área, pero te daría un área de algo que sea completo acá, ¿no? Porque estarías midiendo, si haces esta por esta, te da el área de un rectángulo. Pero el Mm. rectángulo tendría que estar completo y nos falta ese triangulito de ahí. ¿Qué podés hacer para compensarlo? Tendrías que restar eso que añadiste sin querer, ¿no? O si no, medir la base y la altura del otro lado. Ah, o si no, pero es una forma posible, Gaby, ¿eh? La que vos planteaste es totalmente válida también, solo tenés que tener cuidado de restar el cachito que añadiste sin querer. Ok. Ahora, y después tenés que averiguar cómo medís ese cachito que añadiste sin querer, ¿no? Si en cambio haces acá y acá, ahora el área que obtenés de hacer este por este, te va a dar de este rectángulo, ¿no? Te va a dar esto. Y después, ¿cómo haces para saber acá el Tengo que área? buscar la base y la altura de ese Claro, triángulo. podés hacer la diferencia de esta longitud con esta longitud. Si vos medís acá y haces lo siguiente. Imagínate que yo lo pinto en rojo para distinguir. Hago la resta. Si yo al cachito de acá abajo le saco el rojo, me va a quedar la base, me va a quedar esta longitud, ¿no? La base del triángulo, así que Y la altura ya la había medido. la altura ya la habías Bien. medido, es la misma que acá. ¿Sí? Entonces ahí sí haces base por altura dividido 2. Bueno, entonces ustedes ya pueden ser agrimensores. Ya está. Básicamente. Nada. Me compro del terreno más fácil. Pueden hacer mediciones de este estilo, ¿no? Es tomar las longitudes, ver cómo lo calcularían y listo. Ujú. Tienen que tratar de cortarlo en cachitos que les faciliten a ustedes la cuenta, ¿no? Acá podían hacerlo de la primera forma que Gaby propuso. La única sutileza que había era eh, que tenían que restar el cachito que estaban añadiendo. Bueno, podés obtener una forma para calcular ese cachito que te faltaba. Necesitas calcular el área del triángulo. ¿Sí? Sí o sí vas a necesitar calcular el área de algún rectángulo y sí o sí vas a necesitar calcular el área de este triángulo. Si lo queremos hacer con eh, estas tres fórmulas, ¿no? Con la del cuadrado, con la del triángulo y la del rectángulo. Entonces esas son posibles estrategias y en el examen bien podría haber una pregunta de este estilo. Les dan una figura, por ejemplo, como esta, y ustedes tienen que decidir cómo harían para eh, calcular, ¿sí? El área. Si quieren le damos medidas a esto, así lo hacemos. Imagínense que esto mide 5, esto mide 10. De acá a acá mide 10. Ah, bueno, vamos a hacer que mida hasta acá 10. Y vamos a hacer... eh, ¿qué me falta? La de arriba me falta. Y que esta de acá mida... Vamos a decir... 8. ¿Cómo harían ustedes para saber el área de todo esto? Bueno, la estrategia que habían planteado. Primero hacemos 5 por 8. Obviamente con unidades, ¿no? Pueden ser metros cuadrados. Vamos a decir metros.
Es un terreno un poco grande, creo yo. Un poquito. No, no tan grande, ¿no? 5 por 8 por 10. Es una casa humilde. A promedio, uno diría, no sé. Si es un departamento, bueno, es un poco raro esta figura, ¿no? Para un departamento. Pero esto nos da el área que pintamos en rojo, ¿no? O bueno, la que pintamos en azul. En azul, estoy daltónico. En negro. 5 por 8 nos da 40, ¿no? Y metro por metro nos da 40 metros cuadrados. ¿Y cómo hacemos para la del triángulo? Si quieren lo separo. Tendríamos este triangulito acá, ¿no? ¿Qué medidas tiene? De altura tiene 5, ¿no? Y de base, ¿cuánto tiene? ¿Cómo habíamos hallado la base? Teniendo esta medida y esta medida. ¿Qué hacemos con el 10 y el 8 para saber cuánto mide? ¿La restamos o lo dividimos? Le restamos, ¿no? Al Por 10, uno. si le restamos 8, obtenemos cuánto mide este cachito. ¿Se aprecia eso? Si Mm, yo a esto que mide 10 le resto esto que mide 8, voy a obtener el cachito que me faltaba. Serían 2 metros. 2, ¿no? 8, si yo añado 2 más, llego a tener 10. ¿eh? Este lo obtuvimos de hacer 10 metros menos 8 metros. ¿eh? Bueno, entonces ahora podemos calcular el área, ¿no? ¿Qué hacemos? 5 por 2, 5 metros por 2 metros. Esto nos da 10 metros cuadrados, ¿no? Y ahora lo que nos falta hacer es sumar la roja con la negra, ¿sí? La roja era esta y la negra era esta de acá abajo. Entonces su área sería 50 metros cuadrados. Exacto. ¿eh? Si sumamos estas dos, lo que obtenemos es 40 metros cuadrados más 10 metros cuadrados. Esto nos da 50. Esta sería el área de la figura. Entonces por eso, lo que se pueden llegar a cruzar en el examen es algo así, en la parte de geometría, de calcular el área de alguna figura rara, y ustedes van a tener que cortarla en cachitos. Seguramente con cortarla en 2 cachitos va a alcanzar y sobrar. Lo único curioso, o que por ahí les lleve un poco de trabajo, es, como acá, ¿no? Averiguar cuánto era esta medida de acá, la base del triángulo. Pero mirando las longitudes que tienen, van a poder llegar a deducirlo. No, no va a ser muy, muy complicado. Igual si genera duda, traigan un ejercicio de ese estilo y lo vemos en la que viene también. Yo no creo que genere mucha, mucha duda eso. Lo que más va a complicar por ahí es el uso de estas fórmulas, ¿no? Del área del cuadrado, del área del rectángulo y del área del triángulo. Pero bueno, así como hay unidades de área, también hay de volumen. Pero para eso les invito a esperarme a la última unidad, que ya dentro de poco viene. Eh, y bueno, creo que por hoy podemos frenar acá, si les parece, a no ser que me quieran preguntar algo más. No, la única duda que me queda es que, vamos a ver que este mismo ejercicio me presenta para el examen. Yo si puesto las dos bases, me tiene que dar la base del triángulo, ¿no? Lo que a vos te darían en el examen podría ser esto que yo te di acá. ¿sí? Vamos a ver que yo tengo Te podrían dar estas medidas, 8 arriba, 10 abajo y 5 de altura. la altura ya tengo, eso ya está descartado, ¿no? Claro. Y Ten- para allá supuestamente su base, yo restando la base de arriba y la base de abajo, me da la base del triángulo, ¿no? claro. Eso tiene sentido, ¿no? Si lo miramos desde arriba. Porque decimos, si hasta acá tenemos 8, pero en total hay 10, bueno, ¿cuánto faltó para llegar? 2.
2. ¿no? 2. O sea, ese tipo de cosas es lo único extra que se le añade a cuando uno eh, corta en cachitos a la figura original que tenía, ¿no? Tiene que después decidir, bueno, ¿y cuánto medía este cachito? O por ahí, en la figura que les demos, va a estar especificado cuánto mide cada cosa. Ustedes van a tener que, en vez de cortar en cachitos, sumar, ¿no? Podría ser el caso de una flecha, donde nosotros le demos medidas de forma que en vez de hacer una resta, tengan que hacer una suma. ¿Sí? Por ejemplo, digo eso y ahí sí cerramos. Si tenemos una flecha, a ver si me sale. Ahí va. Bueno, lo que les podríamos decir es cuánto mide acá y acá, y cuánto mide ahí, y cuánto mide acá. ¿Sí? O sea, cuánto mide este cachito, cuánto mide este cachito y cuánto mide este cachito. Entonces acá en vez de restar, para ustedes calcular la base de qué triángulo, de este triángulo, ¿qué tendrían que hacer? Y tendrían que sumar cuánto mide acá, cuánto mide acá y cuánto mide acá. ¿Sí? Por ahí quedó medio raro con tantas líneas. Y ahí por ahí se aprecia mejor. Pero se ve, ¿no? Si nosotros les damos esta medida de acá, esta medida de acá, y cuánto mide esto de acá, ¿cómo harían para hallar la longitud de esto? Tendrían que sumar esos tres, ¿no? ¿Se llega a ver? Sí, ¿verdad? Listo. Y bueno, la altura se las daríamos, ¿sí? Porque lo que nos falta acá es darles la altura. Este triángulo tendrá alguna altura, no sé, tendrá esta altura de acá. Que nosotros les diremos, bueno, esta altura mide tanto. ¿Sí? Les diríamos, esta altura mide, no sé, 40 metros o algo así. ¿Sí? Pero les daríamos la altura. Si Este tiene esta forma. ejercicio podemos hacer la clase que viene. Sí, podemos, sí, sí. No cambia mucho, ¿no? De nuevo, vamos a tener que calcular el área de un rectángulo y la de un triángulo. Ujú. Pero podemos hacerlo. Sí, sí. Entonces hagamos la vez que viene el cálculo de esta área. Si quieren vemos lo de Pitágoras o si no empezamos ya con la unidad 7. Total, Sí, clases nos quedan. Tenemos 4 más hasta el examen. sí. Así que nada. Espero verlos, si pueden, el martes que viene. Sí, el ¿Sí? martes que viene, ¿no, profesor? ¿Esto cuándo va a estar subido? Porque voy a tener que ingresar en YouTube. Hoy a la noche, yo siempre a la noche del día que doy la clase, más o menos, subo el video. Ok. Sí, sí. Muchas gracias, profesor. No, no hay de qué. Bueno, gracias, gracias, muchas gracias. No hay de qué, Adelaida, Gaby. Nos estudiamos de Nos nuevo. vemos el martes. Gracias. Nos vemos el Chao, martes. chao.